pues la línea que estructura todo este foro ideológico, que son los principios rectores de En Marcha, a partir de los cuales haremos las discusiones y las deliberaciones en torno a programas y propuestas del partido. Y precisamente quisiera empezar por ahí. Hablando ayer con Mauricio Cabrera, pues surgió un poco la necesidad de hacer esa claridad de que los principios son algo diferente, digamos, inspiran los programas y las propuestas de un partido político, pero tiene diferencias esenciales que son importantes tener claras de cara a la construcción de iniciativas públicas. Entonces, sin más preámbulo, quisiera pedirte, Mauricio, que nos ayudaras a entender cuál es esa diferencia entre principios, programas y propuestas. Muchas gracias, Larisa. Buenos días a todos. Muy complacido de ver esta audiencia. ¿Cómo era que se decía en los viejos tiempos? Cristo, tantas caras alegres, tantas caras liberales. Bueno, yo sí le planteaba ayer a Larisa, cuando se dijo esto del foro ideológico, que es importante entender muy bien unas diferencias allí fundamentales. Yo concibo un partido político como una organización de personas que se reúnen alrededor de unos principios sobre los cuales formulan unos programas y a partir de ellos unas políticas y unas propuestas de gobierno. Son tres elementos complementarios y todos necesarios. Unos programas sin principios, vamos a conversar ahora un poquito de eso, no funcionan. Unos principios sin programas se quedan en discusiones académicas y teóricas. Y un partido, pues pongo ejemplos, ¿cierto? Un partido puede decir, tengo como principio la libertad y la equidad, decía el Partido Liberal. Otro puede decir, mis principios es salvar el planeta, los verdes, y eso. Otro puede decir, mis principios son los tres huevitos famosos, la seguridad democrática y la confianza inversionista, y no me acuerdo cuál era el otro, creo que el otro se toteó. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros definamos y sepamos claramente cuáles son los principios que definen nuestro movimiento, nuestro partido. Con base en ellos, como decía, se formulan programas, y pongo ejemplos porque la mejor manera de entenderlo es con ejemplos. Uno puede formular un programa de lucha contra la pobreza, un programa de autonomía territorial, un programa de hambre cero, un programa de redistribución, ¿cierto? O también puede formular un programa de seguridad democrática, puede formular un programa de estabilidad macroeconómica para la confianza inversionista, ¿cierto? Puede formular un programa que se llame El Cambio, ¿sí? Sin saber qué es, o un programa del revolcón que nos invitó Gaviria en su momento, ¿cierto? Y con base en eso se plantean ya propuestas muy concretas, propuestas tributarias, puede ser bajar impuestos a lo Trump y a los republicanos, puede ser subir impuestos a las personas más ricas, pueden ser políticas fiscales progresistas o conservadoras, puede ser programas de intervención del mercado del Estado o de mercado absolutamente libre, pueden ser programas de apertura como se llaman en el país o de políticas de reindustrialización, ¿cierto? Puede ser de políticas de represión a los cocaleros o de sustitución de cultivos, transferencias monetarias o renta básica universal. Es decir, vean, fíjense ustedes que los problemas o los programas que se plantean pueden ser muy concretos, pero hay diferencias. ¿Y por qué son importantes los principios? ¿Cierto? ¿Por qué son importantes los principios acá? ¿Cierto? Lo primero que yo siempre tengo en mente es que un partido y las personas que lo conforman tienen que tener una identidad en el país que soñamos. ¿Cuál es la utopía que queremos? ¿Cierto? ¿Cuáles esos sueños con los que queremos invitar a colombianos, sobre todo a los jóvenes, que se unan a nosotros? ¿Cuáles son esos sueños que tienen los jóvenes y que nosotros recogemos? Juan Manuel Serrat decía que sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte, ¿sí? Un partido necesita utopías
Y esos son los principios grandes que nosotros tenemos que soñar. ¿Por qué están soñando y protestando los jóvenes hoy en día? Por el planeta, ¿cierto? Por Palestina, ustedes ven lo que está pasando en Estados Unidos, la lucha de los derechos humanos. Hace unos años era por el 1%, contra la concentración de la riqueza, pero también ha habido protestas y se arman partidos contra la FARC. Sí, ya voy a terminar, ¿cierto? Y se arman partidos y protestas como la del domingo pasado que no saben qué es. Estos principios son los que definen la orientación de los programas y en esto quiero ser muy claro. Esto lo hemos conversado con Juan Fernando. La autonomía territorial es un programa importantísimo, pero si no está orientado por unos principios, corremos el peligro de que quiera vincularse en marcha al gobernador de Antioquia, ¿sí? Que le hizo un entrampamiento a Jorge Iván. Sobre la base, todos queremos autonomía territorial, pero es muy distinta la autonomía territorial que quiere el gobernador de Antioquia a la que queremos nosotros. Porque una es una autonomía territorial para quedarse únicamente con lo de ellos sin repartirlo, y nosotros queremos una autonomía territorial es para acabar las desigualdades entre las regiones, ¿cierto? Entonces, y así uno puede decir con todos los programas que haya, ¿cierto? Todos queremos la paz, pero uno puede tener un programa, la paz que sea la guerra, para civis pacem para bellum, ¿cierto? Preparémonos para la guerra, o una paz que va por el lado de las negociaciones, ¿cierto? El problema que tenemos con esto, con esta utopía que soñamos, es que hoy no sabemos cómo concretarla. No tenemos un modelo de sociedad que podamos querer, decir, este es el que queremos construir. Ya fracasó rotundamente el modelo socialista y el modelo comunista, el modelo neoliberal también fracasó, y la socialdemocracia, que es nuestra tradición, está quebrada. Entonces, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Por eso tenemos que tener unos principios muy claros, trabajar muy claro en el tipo de sociedad que queremos construir y a partir de eso priorizar las políticas, porque es que los principios nos deben servir es para eso. Un gobierno no puede hacer todo, pero sí tiene que tener unos criterios para priorizar la política. Si nuestro principio son la libertad y la equidad, nuestro criterio de prioridad debe ser el bienestar de la mayoría, ¿sí? Entonces, y aquí piensa uno, este gobierno del cambio, este gobierno progresista, no tiene prioridades claras. Jorge Iván lo ha dicho de una manera, ¿cierto? Se está desgastando en peleas secundarias, que si se acaban las EPS o no se acaban, que si se acaban los fondos de pensiones o no se acaban. Esos son peleas secundarias cuando tenemos cosas tan importantes como la reforma agraria, el catastro, ¿cierto? El ordenamiento del territorio a partir del agua, todos esos temas grandes del plan de desarrollo, que como no hay una priorización de las políticas, los gobiernos se pueden perder en peleas secundarias y perder el norte. Termino diciendo, necesitamos saber cuál es el país que soñamos, cuál es la utopía que queremos, para que esos criterios básicos, esos principios sean la orientación de nuestros programas, como el de la autonomía territorial y de las políticas que propongamos. Edna, por favor, a partir de la intervención que hizo Mauricio, ¿podrías indicarnos o recordarnos mejor cuáles son esos principios rectores de En Marcha? Bueno, muy buenos días a todas, a todos, de verdad que gusto estar aquí hablando de, bueno, a mí lo que más me apasiona es hablar de educación, pero cuando uno habla de educación necesariamente tiene que recurrir a algo que es fundamental y es que son esos principios que guían En Marcha. Y me pusieron la tarea de ser profesora y decir, bueno, vamos a entender, recordar cuáles son esos principios de En Marcha. Lo primero que uno tiene que decir es, creo que varios de ustedes tienen este cuadernito, en noviembre lo recibimos algunos y demás, en los que están los estatutos de En Marcha. Y en esos estatutos de En Marcha, si no también están en la página web, se los recomiendo. En esos estatutos de En Marcha dice que el partido está en marcha
para defender en la calle los principios liberales. Y creo que ahí es donde nos toca centrarnos. ¿Cuáles son esos principios que son liberales, que van a guiar el actuar de En Marcha y sobre todo, Mauricio, construir esa utopía, aterrizar esa utopía, saber cuál es el país que nosotros estamos soñando y cuáles son los proyectos que se van a tener para materializar esos sueños? ¿Cuáles son esas causas? Lo decía ahora Juan Fernando, ¿cuáles son esas grandes causas que guían el partido? Y entonces fui a qué es un principio liberal. Y entonces uno puede irse finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Los principios liberales son aquellos que privilegian la libertad del ser humano en lo individual, en lo económico y en lo social. Todas las esferas de la vida, cómo garantizamos la libertad y cómo buscamos igualdad y progreso como sociedad. Afortunadamente, en los estatutos de En Marcha se detallan los principios rectores. ¿Cuáles son esos principios que ya aterrizo, esos grandes principios liberales, cómo yo aterrizo esto y cuál es lo que es aquello que guía el actuar del partido? Y que creo que lo hemos visto además en las asambleas que se hicieron, en las asambleas municipales, en las departamentales, y llegar hoy acá es ya mostrar que es posible hacer un partido distinto que se guíe por principios liberales, pero que tenga unas causas claras. Y miren que los principios rectores de En Marcha son 20 principios que abarcan varias de las causas que se tienen, varias de las maneras de actuar, varias de las prioridades que necesitamos fijar. El primer principio además es muy lindo porque nos habla de cómo se van a defender los derechos humanos. Y yo creo que todos los que estamos, las que estamos aquí en este auditorio, pues esa es una de las causas principales, cómo defendemos, cómo protegemos los derechos humanos. El segundo principio es lograr una democracia plena e incluyente. Y después vienen una serie de principios que los vamos a agrupar, por ejemplo, la equidad. Cómo buscamos la equidad de la sociedad, la inclusión social y demás. El reconocimiento y el respeto por los derechos de las minorías, de la diversidad sexual, la dimensión ética y cultural del ordenamiento constitucional y legal. Y aquí también cobra fuerza, y no nos vamos a detener en este panel, todo lo que tiene que ver con la autonomía territorial, la autonomía fiscal. Hay un panel específico para que podamos profundizar en estos principios. ¿Qué tenemos claro? Que si queremos ser un partido distinto, pues tenemos que abandonar el centralismo. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales se han esforzado bastante por reforzar precisamente ese centralismo. Afortunadamente, digamos, aquí se tiene una causa, pero pues, tiene que ser una descentralización distinta, tiene que ser una autonomía fiscal distinta para realmente responder a estos principios. Si solamente queremos la autonomía fiscal para quedarnos con las rentas que produce el departamento o el municipio, pues no vamos a lograr el resto de los principios. Y afortunadamente también hay básicamente 3 principios rectores que tienen que ver con las causas medioambientales. Las causas de respeto por el planeta, las causas por cuál es el planeta que queremos nosotros dejar, construir, vivir, dejarle a los hijos y demás. Principio de justicia, que tengamos realmente, y uno esperaría que si hablamos además de la actualidad, de lo que estamos viendo en el país, cuál es la reforma a la justicia que se requiere. Al menos En Marcha lo que busca es que la justicia proteja los derechos de las y los ciudadanos. Política de salud pública, que sea realmente liberal, y sobre todo, creo que de los principios rectores de este partido es el derecho a proteger y a poner en el primer lugar de la agenda a las víctimas, cumplir con el acuerdo de paz, está claro, es el último de los principios que se tiene en estos estatutos, cómo realmente cumplimos. Queremos vivir en un país en paz. En últimas, afortunadamente, lo que está estipulado
en estos estatutos y en lo que deberíamos profundizar hoy, mañana, en el ejercicio de mañana que se va a hacer, es que En Marcha puede ser un partido distinto, que puede buscar los consensos, que puede buscar que para que se cumplan los ideales y las utopías liberales se pueda escuchar al otro, escuchar a la otra y construir un país verdaderamente incluyente como corresponde a los principios liberales. Entonces es recordar estos principios para las discusiones que vamos a tener hoy y mañana y presentarle alternativas al país, a unas alternativas que sean distintas, que podamos llegar vía consensos y que realmente se respeten esos principios liberales. Gracias, Edna. Tú has mencionado una iniciativa que es la estructural de En Marcha ahora, que es el tema de Colombia Federal. Juan Fernando, ¿cómo asocia uno esa iniciativa a los principios de En Marcha? ¿Cómo se ven reflejados en esa iniciativa? Muchas gracias, Larisa, y saludo a los panelistas de nuevo. Muy brevemente, ayer tuve la oportunidad de acompañar al presidente del Congreso en una audiencia pública en Neiva, precisamente sobre este tema de la autonomía territorial. Habíamos estado también con él en Barranquilla hace unos meses. Y yo diría dos cosas muy concretas. La primera, creo que Mauricio y Edna han explicado muy bien cuáles son los principios que animan hoy a En Marcha, cuál es el espíritu de En Marcha, que básicamente creo que Edna hizo muy bien en leer, que a mí se me había olvidado ya recordar esa parte de los estatutos. ¿Por qué surgió En Marcha? ¿Por qué nace En Marcha? Pues por la necesidad de defender en las calles, que es lo que hemos hecho durante estos años, unos principios liberales que el Partido Liberal dejó de defender hace un tiempo. Y yo creo que el tiempo nos dio la razón, además, 5 años después viendo la situación actual, y no vamos a profundizar. Ahora lo que viene es cómo esos principios liberales se traducen en unas propuestas para la Colombia de hoy. Las sociedades van evolucionando muy rápidamente. La coyuntura política y social de cuando nació En Marcha en el 2018 es muy distinta a la de hoy, fíjense ustedes. Es muy distinta a la de hoy. No había sucedido todo el estallido social del 2019 y el 21. No habíamos elegido en el 2019 muchos alcaldes de capital independientes por fuera de los partidos tradicionales. Obviamente no se había elegido el presidente Petro y obviamente tampoco habíamos tenido las marchas que tuvimos el domingo en todo el país. Aquí seguramente tenemos compañeros, unos que marcharon y otros que no. Y yo creo que ese es un principio fundamental de En Marcha, la diversidad y la democracia interna. A mí hubo algunos amigos muy cercanos del partido que ostentan hoy representación que me dijeron: vamos a salir a marchar el domingo, ¿usted no va a salir? Les dije: yo no voy a salir y tengo mis razones para no salir, pero ustedes tienen todo el derecho a salir. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la autonomía territorial, más que un principio, es un desarrollo de esos principios liberales, y bien lo dice Mauricio además, una autonomía territorial y un avance hacia un estado de naturaleza federal muy distinto a la autonomía fiscal que están planteando otros sectores políticos del país. Porque en Colombia, si no acabamos la desigualdad entre ciudadanos, pero también la desigualdad entre regiones, nunca vamos a consolidar la paz, que es el principal principio del partido. Gracias, Juan Fernando. Y usted ha mencionado, digamos, tangencialmente el tema, o profundamente el tema de las necesidades de Colombia en la coyuntura actual, y quisiera preguntarle
a Amílcar brevemente cómo cree que esos principios liberales responderían o deberían responder a 3 desafíos esenciales de la Colombia de hoy. Bueno, sea lo primero destacar que En Marcha haya hecho esta convocatoria y teniendo como objetivo fundamental el día de hoy conversar y discernir sobre los principios, sobre la ideología que informa a esta colectividad política. Porque esto ya es inusual, Juancho. Los partidos políticos en Colombia se desideologizaron hace mucho rato para convertirse en simples agencias dispensadoras de avales y que se manejan como si fueran franquicias en los territorios. ¿Y quiénes tienen la franquicia en los territorios por parte de los partidos? Los parlamentarios. Y eso llevó a la parlamentarización de los partidos políticos en Colombia. De manera pues que este ejercicio que hoy estamos haciendo es una forma de darle sentido al ejercicio de la política que hoy está en este país y en muchos otros en tan baja estima. Recientemente salió un estudio que muestra la baja confianza y credibilidad que tienen los colombianos en la política y los políticos. De manera que una forma de reconciliarse con lo que llamaba Gaitán, con el país nacional, es volver a los principios, en este caso, los principios liberales. Y en ese sentido, hay unos ejes fundamentales que a mi juicio están en la Constitución política, pero no la Constitución política que hoy tenemos, sino la que fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente. Porque muchos de los principios esenciales que nosotros en Marcha propugnamos, promulgamos y defendemos están en la Constitución que fue aprobada en 1991 y que muchos de ellos han venido siendo distorsionados a través de el cúmulo de reformas políticas porque de pronto tuvo razón Manuel Gaona Cruz, el sacrificado en el holocausto del Palacio de Justicia, cuando decía que él temía que convirtieran la Constitución política en una carta, en una especie de menú, y no se le diera el fundamento que tiene. Hay unos principios esenciales que son los nuestros. El de la autonomía ya se ha mencionado. La inclusión y la cohesión social está en la Constitución política. La participación ciudadana, pasar de un estado de representación a un estado de participación. Esos son avances que deben ser defendidos como principios fundamentales En Marcha, de la misma manera que el rol que debe cumplir el Estado y el rol que debe cumplir el mercado. Ese eslogan de tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, yo creo que es un principio que favorece mucho lo que debe ser el Estado colombiano en democracia. Y termino diciendo que para mí que
el paradigma de los principios de En Marcha están en la Constitución, están allí escritos. Pero, como dijo Gaitán, a propósito de uno de esos principios que está en la Constitución política, que es el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, Gaitán decía que el pueblo no luchaba ni demandaba tanta igualdad, una igualdad retórica ante la ley, sino una igualdad real ante la vida. Muchas gracias, Amílcar. Quiero hacer una pregunta para Ramiro desde la perspectiva de un ciudadano que no, o de una ciudadana que no hace parte del ejercicio de la representación política, y es, para un elector común, estos principios liberales que son esenciales y que son rectores de En Marcha, como lo explicó Edna, podrían verse también reflejados en otras organizaciones políticas. ¿Cómo hace uno para decir En Marcha tiene un espíritu diferente al Partido Liberal tradicional colombiano en esta coyuntura? Sí, yo creo que la principal diferencia con el Partido Liberal fundamentalmente es que aquí estamos un grupo de colombianos que de una u otra manera no encontramos cabida ni interpretación en ese despoblamiento del Partido Liberal que abandonó por completo los principios. El Partido Liberal se convirtió en una empresa banal que está dedicada simplemente a expedir avales y como decía Amílcar, es cierto que la política colombiana, que antes uno vibraba con los discursos y con los planteamientos y era muy clara la diferencia entre la gente liberal y la gente conservadora, hoy en día ya eso no es el termómetro de la política, porque la política se volvió un oficio de parlamentarios. Y déjenme contar esta anécdota. Cuando el doctor Juan Fernando Cristo llamó a varios liberales que sabía de nuestra inconformidad a invitarnos a que sumáramos fuerzas para buscar una nueva opción política y renunciamos al Partido Liberal. Tengo que decirlo, yo soy liberal desde antes de nacer y después me hice liberal por muchas circunstancias. Mi familia padeció violencia en el Valle del Cauca y en la vida universitaria fui un agitador, y de lo cual no me arrepiento. Y luego vino la vida universitaria y, en fin, siempre dentro del límite de los postulados liberales. Y cuando llegó el momento en que algún presidente me llamó a que yo dirigiera el Departamento Administrativo de Seguridad con el compromiso de que tuviéramos una política clara de derechos humanos, yo acepté, a pesar de renunciar temporalmente a mi actividad de académico. Y me metí a la dirección del DAS en nombre del Partido Liberal y a ejercerla con el criterio liberal, es decir, el sentido de respetar las libertades públicas, que es uno de los principios que está consagrado también en el postulado de En Marcha. Bueno, yo me sentía muy orgulloso de ser liberal, y cuando Juan Fernando nos invitó a que hiciéramos la manifestación y renunciamos al Partido Liberal, ¡oh sorpresa! El doctor Gaviria, al parecer de la mano siempre manchada de odio de un personaje que se llama Héctor Riveros, me escribió una carta que ahí la tengo, la voy a enmarcar, diciéndome: lamentamos decirle que usted no es liberal porque no tiene carnet, no está figurando en el listado de liberales. Entonces, obviamente, yo lo que pensé, dije, no, el doctor Gaviria me está excluyendo de su lista de amiguitos, ¿no? Pero naturalmente un partido que llega a esas cosas, pues obviamente no tiene militancia, porque no tiene principios con que orientar a la colectividad. Entonces la diferencia, y agrego más a lo que me pregunta la ponente, la moderadora, la diferencia con el Partido Liberal de cualquier otra organización política como esta es la de que yo celebro que aquí se estén pensando en aspectos básicos de lo que debe ser una organización política. Es que una organización política no puede ser un sindicato de peluqueros. Una organización política es un conjunto de opiniones, de pareceres
en torno a una idea central. En eso creo que En Marcha le está cumpliendo al país. El Partido Liberal no. Ustedes ven que, por ejemplo, no se pudo volver a hacer una convención liberal porque el doctor Gaviria no puede, no permite eso. Entonces no hay sitios, no hay foros donde discutir. Y por eso les pasa lo que les pasa. Van y le aprueban la reforma pensional al presidente Petro, y enseguida al otro día el presidente Petro literal y públicamente les pone conejo. ¿Por qué? Porque es una colectividad que no está sentada sobre las bases ideológicas que la fundaron. Es que cuando aquí hablamos del tema de federalismo, tema que por supuesto es muy neurálgico, con el que uno pudiera estar o no de acuerdo, de todas maneras estamos revisando postulados que nacieron durante la época de los radicales, ¿no? Hoy en día seguramente una fórmula definitivamente federal podría amenazar la integridad del país, pero allá hay un factor muy importante que es el de que hay que pensar en las regiones, en esos otros colombianos que están alejados de este capitalismo. Y entonces yo, a propósito, y dos ideas más y con eso concluyo, yo les recomiendo leer un librito que ha salido últimamente que se llama Estrictamente Confidencial, que es de una escritora antioqueña, que el libro me parece importante porque descubre la correspondencia del doctor Eduardo Santos durante esa época de la República Liberal. Tengo que decir que yo me honro de no haber sido santista, ni turballista, ni galanista. Nunca he pecado con esos extremos. Pero si en algún momento el Partido Liberal, de uno de sus momentos más gloriosos que fue la República Liberal, tuvo un momento oscuro y difícil, fue cuando el doctor Eduardo Santos fue presidente. ¿Y por qué compré el libro de Eduardo Santos? Porque un amigo conservador me escribió y me dijo, oye, viste que en el libro este dicen que el doctor Eduardo Santos decía que Laureano Gómez era muy mala persona. Entonces al amigo conservador que me llamó y me dijo eso, le dije, y ni modo de pedir rectificación, ¿no? Pero pero ese libro se lo recomiendo por una razón, porque allí están las bases de lo que ha sido la desfiguración del liberalismo como organización política asociada a las necesidades sociales. El punto de Eduardo Santos es muy importante tenerlo en cuenta. Y cierro diciendo lo siguiente, es importante que también esta organización se haga la pregunta, ¿qué nos diferencia, por ejemplo, del pacto histórico y del gobierno de Petro? Porque si uno realmente con criterio liberal examina las cosas que está diciendo Petro, no están alejadas de lo que nosotros como liberales quisiéramos. El tema del cambio es un tema que no le pertenece a Petro, nos pertenece a nosotros los liberales. Y el tema de pensar en la gente de menores recursos es un tema del Partido Liberal. ¿Cuál es la diferencia con Petro? Que Petro ha tomado unas banderas liberales y las está mal utilizando porque su intolerancia, su manera de gobernar y de menospreciar a la gente lo está llevando al desastre. No más. Mil gracias, Ramiro. Bueno, quisiera pedirles a todos en un minuto, a los 5, que cerremos este panel. El liberalismo es una palabra muy confusa. En Inglaterra los liberales son los conservadores, y en Europa, ¿sí? Y el Partido Liberal siempre tuvo esa tensión interna. Uno lo definían como una coalición de matices de izquierda y creo que muchos de nosotros entramos al Partido Liberal. Yo sí no era de nacimiento, yo entré, en esa época pensé que había entrado viejo al Partido Liberal como a los 40 años, hoy pienso que entré sardino, ¿sí? Y era porque me atraía esto. Y la preocupación ahora, no sé si ustedes vieron los datos de una encuesta, hace 7 años o 10 años, el 7% de los jóvenes colombianos decían que eran de derecha, hoy el 25% de los jóvenes están diciendo que son de derecha. ¿Por qué el liberalismo ha perdido a los jóvenes? Y yo creo que es por olvidarse de esos principios que se han dicho. Y es que el principio de la libertad no es el laissez-faire, hagan lo que quieran. Es la libertad, lo acaba de decir
Amílcar, la libertad real, porque es que no es libre, los 18 millones de pobres en Colombia no son libres, los 11 millones que no tienen para las 3 comidas no son libres. Y quiero terminar leyendo una frasecita a propósito del Partido Liberal. El partido entiende que en la época actual la libertad solo se realiza cuando el hombre alcanza a satisfacer dentro de la vida social el conjunto de las necesidades económicas y sociales. Esto era el programa del Partido Liberal de Alfonso López Pumarejo en 1935. ¿Sí? Y no solo eso, sino también la equidad. El otro párrafo de ese mismo programa: el partido seguirá luchando contra la inseguridad y contra los privilegios de todas las clases en busca de una igualdad de medios y oportunidades para que todo hombre pueda desarrollar su personalidad y su capacidad de servicio. 90 años tienen esas frases, pero creo que siguen siendo absolutamente vigentes. Y los que nos salimos del Partido Liberal es porque teníamos la certeza de que había traicionado esos principios y que necesitábamos marchar en otra organización donde sí se respetaran. Cuando escuchaba a mis compañeros de panel y a Larisa, llegaba a una conclusión bastante sencilla, y es la vigencia de los principios liberales. Es volver a esos principios, aplicarlos y volverlos una realidad. Creo que es el momento de recuperarlos. Yo comparto con Ramiro, cuando uno escucha los discursos del presidente Petro, pues uno comparte el discurso. Lo que desafortunadamente no puede compartir es aquello que él mismo despreció, que son las formas, como se están ejecutando ciertas políticas y demás. Eso no nos llevó a marchar. Claro, teníamos todos la libertad de decidir si marchábamos o no. Yo también decidí no marchar, pero sí seguramente expresar la inconformidad como se están aplicando algunas de las políticas y demás. Mi reflexión es únicamente: los principios liberales están vigentes. En Marcha es un partido con vocación de poder para aplicar en los territorios, en las ciudades, en los municipios, en los departamentos, como lo están haciendo muchos de ustedes, esos principios liberales. Entonces, es solamente una invitación a no olvidar esos principios liberales, no olvidar esos principios rectores de En Marcha, y a ser optimista en que podemos aplicarlos para construir un mejor país. Muchas gracias. Gracias, Emma. Pues primera y de última recomendación es que los que estemos aquí deberíamos cruzarnos los teléfonos y los correos electrónicos, porque tal vez somos los últimos liberales que quedamos vigentes en el país. No hay que perder la fe, como dirían, mientras vivamos personas que creemos en esos principios que siguen perpetuándose entre nosotros, seguiremos honrando el patrimonio del pasado y sobre todo asegurándole a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos que tengan un futuro en paz, lleno de libertades y con el respeto a todas las garantías fundamentales. Muchas gracias. Enhorabuena, En Marcha ha enarbolado la bandera del federalismo. En momentos en que, a contrario sensu de lo que se consignó en la Constitución Política de 1991, que constituyó un avance muy importante, cuando se dice que Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, desafortunadamente en estos 33 años de vigencia de la Constitución, no solo no se ha avanzado hacia la autonomía territorial, sino que hemos vivido un proceso de recentralización. Y esa recentralización
que vive el país se ve exacerbada por el presidencialismo, porque en Colombia el presidente de la República además es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Pero mi mayor temor es que al paso que vamos, si no nos avispamos, vamos hacia el absolutismo presidencial. Yo quiero, para terminar este panel, más hacer una invitación a la acción política. Me parece que nosotros en En Marcha nos debemos sentir muy orgullosos de que en este nuevo escenario multipartidista de Colombia, creo que hemos venido construyendo, a diferencia de la mayoría de los partidos, un partido y una colectividad con identidad programática y con identidad ideológica. Yo creo que el sello de En Marcha es reconocido siendo un partido tan nuevo, siendo un partido que hasta ahora están haciendo en los distintos escenarios de debate y de discusión política, no solamente en Bogotá, en el resto del país, hay un sello de En Marcha. Un partido que defiende principios liberales, un partido que defiende la paz, un partido que defiende libertades y derechos y garantías, un partido que en esta última etapa, en los últimos 2 o 3 años, se casó con la defensa de la causa que mencionaba Amílcar ahora, de la autonomía territorial. Entonces yo creo que esa discusión y esa deliberación que siempre hay que tener vigente y permanente en los partidos, pues está de alguna manera consolidada. Tenemos es que promoverla más. Lo que viene ahora tras esos principios, y lo decía en la instalación, es que la gente en los territorios se empodere de esos principios. Que saquemos estos foros ideológicos de Bogotá al resto del país. Es que bien lo decía tal vez Amílcar y también Ramiro, los partidos se olvidaron de debatir los temas del país. A los partidos ya les da pereza estos ejercicios y los consideran absolutamente innecesarios, inútiles. Y yo creo que nosotros debemos hacer ese esfuerzo de pedagogía política en Colombia. Si precisamente estamos hablando de autonomía territorial, para sacar esa capacitación política y ese empoderamiento programático, ideológico y de defensa de causas de Bogotá hacia las regiones. Eso es fundamental. Y tenemos una inmensa oportunidad de aquí hasta las elecciones del 2026 de hacer política. No de esperar a marzo del 2026 o no de esperar qué va a ser el pacto histórico, porque ahora el presidente Petro anticipó las campañas, y entonces cuál va a ser el candidato del pacto o la derecha o cómo van a ser las coaliciones. Cada momento trae su afán. Eso lo veremos en el 2025. Mientras tanto, En Marcha se tiene que empoderar en los territorios. Y la tarea a los que los invito yo, y yo creo que este primer panel ya nos da unas luces y vamos a ir ya en los otros paneles en temas concretos, es a la acción política de cada uno de ustedes en los departamentos y municipios de donde vienen, a que podamos estos principios empezar a pensar y a discutir regionalmente cómo estos principios se traducen en acciones concretas que resuelvan los problemas de la gente en las comunidades. Eso es fundamental. Yo decía ayer en Neiva, Amílcar, y con esto termino, porque escuchamos varios discursos en Neiva, aquí hay unos amigos de Neiva que me acompañaron ayer, y esta reflexión para Ramiro, para Edna, para Mauricio, nosotros
acostumbramos, nosotros en Colombia caímos en un círculo vicioso. Aquí yo creo que ninguno de nosotros, a excepción de Larisa, bueno, y Edna, los demás somos provincianos, bayunos, costeños o caribes, norte santanderianos. Y yo le decía ayer, cometí de pronto un poco la grosería en el panel en que estábamos de autonomía, que intervine después de varios. En Colombia nos acostumbramos a que en esas reuniones en las regiones, y les quiero dejar ese mensaje a todos ustedes, a que en esas reuniones en las regiones tenemos ya un ritual, en esas convocatorias a las fuerzas vivas que llaman de las regiones. El ritual es que se convoca a todo el mundo, es igual en Neiva, que en Cúcuta, que en Santa Marta, que en cualquier ciudad. Se convoca a todo el mundo para hablar mal del gobierno nacional, de este y de los anteriores también. Nos acostumbramos a tener, y eso es consecuencia del centralismo, ¿eh? A que la gente se reúne y no asume que los problemas de la región tienen mucho que ver con la propia clase dirigente regional, sino todo le echamos la culpa a los gobiernos nacionales. Todo, absolutamente todo, en todas partes. Y yo creo que ese círculo vicioso, la única manera que hay para romperlo es precisamente con autonomía territorial. El doctor Alfredo Varela, que nos acompaña, diputado del Atlántico, es candidato a la gobernación, y el doctor Dumec, representación de lujo que tenemos aquí los dos del Caribe colombiano. Claro, el tema de las tarifas de energía es culpa de una regulación nacional y es culpa de una política nacional. Pero votaron los congresistas de la costa esa política y la responsabilidad de ellos para hablar del tema vigente, pero en general, porque es que son las regiones y los departamentos y municipios los que pueden resolver los problemas de la gente, no es el gobierno nacional. Y ahí es donde yo les quiero dejar el mensaje, que en los territorios traduzcamos estos principios para encontrar lo que la gente está esperando, es cómo les resuelven sus problemas, no las discusiones ideológicas. Vamos a este primer panel y gracias a todos y le damos paso al panel de autonomía territorial.